Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso número 8. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz. Ella es esa espada que tiene dos filos, Señor. Penetra, parte y divide el alma del espíritu, las intenciones y la voluntad del hombre, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos. Te pido, Señor, que tú traigas entendimiento al corazón y que podamos pasar de la conciencia a la acción. En Cristo Jesús, amén. Puede sentarse en esta hermosa mañana. Como les decía, el jueves pasado estuvimos hablando acerca de la misión de la iglesia o la iglesia y su misión. La iglesia, como toda entidad, como todo cuerpo, tiene una misión, y esa misión no la establecemos nosotros, esa misión la estableció Dios en su palabra. Entonces, la misión de la iglesia se encuentra en la palabra del Señor. Aún así, aprendimos el jueves que la misión precede o viene antes que inclusive las Escrituras, porque antes de que la Biblia fuera revelada, escrita, la misión ya existía, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Y en el corazón de Dios ya estaba el hombre, y Dios en su presencia y en su omnisciencia y en poder prever los tiempos sabía que el hombre le iba a dar la espalda a él e iba a necesitar una misión, un misionero que fuese a rescatarlo. ¿Sabe usted que Dios tiene un solo hijo y es misionero? Hoy celebramos Domingo de Misiones en Casa de Bendición. Hemos adoptado el país de Estados Unidos y el próximo mes estaremos a partir de febrero adoptando el país de República Dominicana. Así que a nuestros niños se les enseña acerca de misiones, se les enseña a interceder por los países. Y es bueno que cuando usted regrese a casa tome un tiempo con su niño, se siente y le diga: ¿qué aprendiste hoy en la clase? Amén. Entonces hablábamos de la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión que es la misión primordial de la iglesia: ser testigos de las obras de Dios en la tierra. Nosotros aprendimos en el culto de la mañana que necesitamos tener una actitud misionera, y se nos mostraron algunas llaves con las cuales nosotros podemos de esa manera hacer efectivamente la misión que Dios nos ha entregado a hacer. El libro de los Hechos, que es el libro que vamos a estar estudiando hoy, registra lo que es Dios capaz de hacer por medio de su Espíritu Santo y por medio de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y ese es el enfoque de hoy, porque no podemos hacer la misión sin el Espíritu Santo. No podemos cumplir la gran comisión si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y hoy voy a entrelazar el mensaje misionero con una necesidad que tiene la iglesia de ser llenos, bautizados en el Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender con más claridad todo lo que se refiere a la participación de la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión. En el culto de la mañana el pastor Pavel nos predicaba acerca de Marcos 16:15, la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Es decir, se llama gran comisión porque viene de parte de Dios, y todo lo que Dios hace es grande. Y es una comisión porque es una misión compartida que se nos ha comisionado a nosotros hacer. Ahora, necesitamos analizar cuáles son algunos métodos misioneros que nos pueden ayudar a ser efectivos en nuestra misión. Pero yo quiero antes romper con el estigma o con la idea de que el culto de hoy se nos va a hablar acerca de lo que hacen unas personas que están en algún lado del mundo haciendo un trabajo de parte del Señor. No, todos nosotros somos misioneros.
Todos los hijos de Dios son misioneros. Porque la Biblia nos llama a nosotros embajadores de Cristo. Ese es el título que se nos da. Y la Biblia dice que nosotros somos ahora los que por medio del Espíritu Santo Dios ruega al mundo para que se reconcilie con el Padre, y nosotros llevamos la noticia de reconciliación. Y en el libro de los Hechos deja muy claro el versículo 8 que acabamos de leer, la dinámica misionera de la iglesia del primer siglo. Lo que yo voy a tratar de plasmar en esta hora es cómo podemos llevar a Casa de Bendición y encajarlo en este modelo, porque primeramente es el modelo bíblico y segundo es el modelo inventado por Dios. Por lo tanto, cualquier modelo fuera de ese no va a ser tan efectivo como Dios desea que seamos. Lo primero que vemos en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos es que la iglesia es llena del poder del Espíritu Santo. Figúrese que Jesús había tenido 11 hombres con los cuales había hecho el ministerio aquí en la tierra por espacio de 3 años y medio. Y después que Jesús anuncia que va a morir, que va a ir a la cruz, que va a entregar su vida allí por los pecadores, es decir, que ya no va a estar más entre ellos, luego de resucitar les da a él, a la iglesia, a los discípulos, unas instrucciones bien enfáticas en el libro siempre de Hechos, capítulo número 1. Quiero que vaya conmigo a los versos del versículo número 3 al versículo número 8. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, que cuando Jesús resucita, se presenta y presenta evidencias que son incuestionables, innegables, indubitables, es decir, innegables, de que Él era el mismo que había ido a la cruz, había ido a la tumba y ahora estaba frente a ellos. Y dice el texto: apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Quiere decir que la dinámica que Jesús quiere trabajar para cumplir la misión en ausencia de Él es la de una iglesia o unos comisionados, valga la redundancia, que están operando bajo la misma autoridad que Él operaba, la del Padre. Ahora, verso número 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, la importancia de la iglesia recibir el bautismo del Espíritu Santo es de vida o muerte. Dios no puede llevarse una iglesia que no esté llena del Espíritu Santo. Y el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean la desviación de la misión. Jesús los está comisionando, le que está diciendo: vayan a recibir la promesa del Padre. Pero ellos tienen otra preocupación en mente, de eso vamos a hablar en breve. ¿Restaurarás el reino? ¿Nos vas a libertar de Roma y de las opresiones y de los impuestos y del abuso que tenemos bajo el gobierno de Roma? Es decir, la preocupación de ellos era una preocupación social. La preocupación de Cristo era una preocupación espiritual. Verso número 6 dice 7: y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Es decir, ni siquiera, aunque yo se los explicara a ustedes, lo podrían entender. Y la potestad y la autoridad y la voluntad de Dios es que por ahora ustedes sigan como están,
bajo el látigo romano, bajo los impuestos y las cargas romanas, porque yo no vine a establecer un reino ni a derrocar un reino de esta tierra. Yo vine a establecer un reino espiritual. Por lo tanto, las armas que yo les voy a entregar a ustedes son armas para que operen en el reino espiritual, en el cual no hay que derrocar a nadie, no hay que sacar a nadie de ningún trono, porque única y exclusivamente el Padre es el que reina y está sentado en el trono espiritual. Ahora, el verso número 8 ahora tiene sentido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes. Yo, después de 20 años, 25 de servir, 23 años de quizás predicar el evangelio, he entendido, hermano, que la iglesia, especialmente en América, ahora me hace más sentido aquel texto que dice que la mucha palabra, la mucha letra, nos puede volver a nosotros, vamos a decir, insensibles al Espíritu Santo. Usted sabe que yo soy pentecostal bíblico. Hoy hay que decirlo, porque hay neopentecostales, hay pentecostales cesacionistas que no creen que todos los dones se manifiestan. Hay un revolú allá afuera, un sincretismo, una cosa. Yo soy pentecostal bíblico. Si está ahí, yo lo creo. Si no está ahí, no tengo por qué creerlo. Mire, y me hace sentido ahora por qué la iglesia en América está decreciendo. Porque la iglesia se ha hecho de grandes construcciones que están vacías de gente de Dios. No podemos nosotros alcanzar al mundo con libros, con escritos y artículos acerca de nuestra fe. El mundo se alcanza cuando nosotros operamos con las armas provistas por Dios para la guerra espiritual y para el establecimiento espiritual de su iglesia. Muchos se han dado la tarea de negar que el bautismo en el Espíritu Santo sea para estos tiempos. Entonces, negar eso es negar que tenían los discípulos a los cuales Jesús les está diciendo: no se vayan de Jerusalén sin antes buscar y recibir la promesa del Padre que oyeron de mí. La iglesia en América necesita ser llena del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita que cada miembro busque la llenura del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. Necesitamos pedirle al Señor que quite de nosotros cualquier vestigio de incredulidad. Por eso es que ningún maestro de la palabra, ningún predicador de la palabra que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo va a ser tan efectivo como Dios quiere que sea. ¿Sabe usted que en el campo misionero global los pentecostales son los únicos que no se quitan? ¿Sabe usted que en el 2014 los bautistas del sur hicieron una enmienda y le dieron libertad a los misioneros bautistas en el campo a que si experimentaban eso que dicen la locura del espíritu, eso que hablan jeringosa, bueno, pues ni modo, experimentenlo allá, pero no regresen de vuelta a Estados Unidos? Por eso es la importancia de en el año 2025 tener una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Porque Satanás no le tiene miedo a usted. En usted no hay poder si no es poder de parte de Dios. En usted no descansa nada sino una tendencia y una inclinación a hacer lo malo. Y lo primero que Hechos 1:8 deja claro es que la iglesia fue llena del Espíritu Santo de Dios. Lo segundo es que la iglesia antigua
la iglesia atestiguaba las maravillas del Señor, pero lo hacía en el poder del Espíritu Santo. O sea, no era tan importante el peinado que llevaba el predicador, ni la ropa que vestía, ni los zapatos que calzaba. No era importante si era un buen orador o si tenía algún tipo de dificultad al hablar. Eso no era lo más importante. No era importante si era gordito, calvo y chiquito, como se cree que fue el apóstol Pablo. No era importante. Lo importante era que quien fuese que hablase en nombre de Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación, estuviese lleno del poder del Espíritu Santo, porque cuando el reino de Dios se enfrenta al reino de las tinieblas, los endemoniados se van a rebelar y vas a tener que echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y los enfermos van a ser sanados y los muertos van a ser resucitados, porque el poder que viene de Dios es para manifestación de cosas gloriosas, para que la gente crea que Él sigue siendo Dios. Así que la iglesia es llena del Espíritu Santo, atestigua bajo el poder del Espíritu Santo y se moviliza y cumple la misión con el poder del Espíritu Santo. Antes de la gran comisión, Jesús le dice: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y el cumplimiento de Hechos capítulo 1 verso 8, de ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, ocurre de la siguiente manera. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2 vemos a los discípulos atestiguando, siendo testigos en Jerusalén. Luego el capítulo número 8, verso número 1, vemos a la iglesia siendo testigo en Judea, porque al huir de la persecución, el evangelio fue hasta Judea. Luego capítulo 8, verso 4, vemos que el evangelio penetra Samaria, allá donde estaban los primos lejanos, por decirlo de alguna manera, de los judíos. Felipe desciende a predicar allá a Samaria y hay un avivamiento terrible. Luego en el capítulo número 10 comienza la iglesia a ser testigo entre los gentiles, cuando Dios se le revela a un hombre piadoso que se llamaba Cornelio y le dice: vete allí a la casa que está junto a la playa, a casa de Simón el curtidor. Allí va a estar Simón, uno que lleva por sobrenombre Pedro. Allí vas a ir donde él, y él tiene una palabra y tiene algo que compartir. Envía 2 espías, van donde él, regresa a casa de Cornelio, y Cornelio y toda su casa se convierte y son llenos del Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 13 hasta el día de hoy, que es donde nace ya los viajes misioneros del apóstol Pablo, desde su sede allí en Antioquía. Ahora quiero ver cuál era la preocupación de los discípulos que mencioné hace un ratito atrás, versus la preocupación que tenía Jesús. En el verso número 1, capítulo 1, verso 6, dice: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese, amado, que ellos están preocupados por la misma pregunta que le habían hecho a Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Es decir, la respuesta de Jesús no fue muy convincente para ellos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Señor, muéstrame. Ya yo te mostré. Sí, pero confírmame, Señor. Y en el libro de Mateo 24:3, ellos le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? A veces yo me pregunto si nosotros como iglesia estamos preocupados por cosas que posiblemente no sean tan importantes para Dios. Cosas como programas, edificios, celebraciones. Pero también nosotros como individuos, cosas como el trabajo, como el vestido, como la comida. Pastor, qué dogmático. Bueno, Jesús predicó en contra de ellos.
porque esas cosas, al enfocarnos en eso y preocuparnos por eso produce ansiedad. Y yo no sé usted, pero cuando usted ve a una persona ansiosa, usted se da cuenta, ¿verdad que sí? No puede enfocarse, no puede, de alguna manera no puede ser efectivo cuando se comunica. Mire, nada es más importante para Dios, como lo es, que usted y yo obedezcamos y cumplamos su misión. A Dios no lo vamos a impresionar. A Dios no lo vamos a impresionar. A veces decimos, Señor, ¿cómo puedo pagarte? Bueno, obedece mis mandamientos. Fue la respuesta de Jesús. Obedece mi palabra. Porque es muy fácil llegar a desviarnos y no darnos cuenta. Cuando usted va al ejército, cosa que yo nunca fui, a usted se le prepara para ser un soldado que obedece, no uno que cuestiona. De hecho, cuestionar la autoridad le puede costar a usted su despido. Un soldado no cuestiona. ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo harás? Y Jesús les tiene que cambiar de AM a FM y decirle, mira, recibiréis poder. Y cuando tú recibas poder y comiences a ver cómo yo soy capaz de usar tu vida y empieces a ver las cosas que van a comenzar a suceder en la iglesia, lo menos que tú te vas a preocupar es de tu estabilidad, de tu finanza, de cómo tú estás, de cómo está tu familia. Tú te vas a entregar por completo a la obra y serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque a veces nos podemos llegar a desgastar pensando, haciendo, preocupándonos en hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. La respuesta de Jesús a sus discípulos deja claro que hay asuntos que están fuera de nuestro control y que lo único que podemos hacer es confiar en la soberanía de Dios. No podemos confiar en nada más. Pastor, ¿por qué mi hijo no se ha salvado? Bueno, hay algunas respuestas que pueden ser hirientes. Posiblemente el testimonio suyo no sea el mejor, posiblemente usted no le habla de Cristo, pero dejando eso a un lado, posiblemente todavía no ha sido el tiempo. Dios quiere salvarlo, pero Dios tiene un tiempo para todos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7, dice, les dijo, no les toca, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones. Mire, cuando su hijo le dice, oye papi, ¿cómo vamos a pagar la renta? Y usted lo mira y tiene 4, 5, 6 años. ¿Usted cree que usted se va a sentar a explicarle cómo el presupuesto que nunca hicimos nos falló? ¿Y cómo fue que me cortaron horas en el trabajo? ¿Y cómo es que estoy atravesando una situación y las finanzas fueron desviadas para otro lado y ocurrió una emergencia? El niño tiene 4 o 5 años. Lo único que el niño quiere escuchar es, no te preocupes, todo va a estar bien. Eso es lo que el Señor quiere, por lo cual quiere que tú y yo nos preocupemos. En obedecer y en confiar en Él, hermanos. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, no perdamos tiempo ni gastemos energía intentando hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Esto suena fácil, pero no es tan fácil. Muchas veces metemos la mano y volvemos a meter la mano y volvemos a meter la mano y no dejamos que Dios haga lo que tú le estás pidiendo hacer, pero no dejas de meter la mano. Lo que sí Dios quiere que hagamos es buscar ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Buscar ser llenos del poder del Espíritu Santo. Buscar ser llenos de eso que Él ha prometido para ser testigos eficaces del Evangelio. Porque lo peor que puede haber es un testigo ineficaz. Cuando usted escucha una conversación en la cual usted no lo han invitado, que aprendimos en la mañana que el 20 al 50% de nosotros nos metemos en conversaciones que no nos han invitado. Eso fue una estadística que dio el hermano Denis Martínez. Échele la culpa a él.
Pero Dios nos está hablando y quiere que nos metamos en esta conversación. Yo quiero hablarles a ustedes, amados, de la importancia que esto tiene. No importa si usted tiene 80 años, 60 años, 70, 50. No deje que la letra, no deje que los pensamientos, no deje que nada le impida a usted buscar la llenura del Espíritu Santo. Es lo más importante que usted puede buscar ahora mismo, en este tiempo, en esta tierra. Más importante que un beneficio, más importante que un plan médico, más importante que su trabajo, es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ver un antes y un después en su vida cristiana, en su vida ministerial? Métase con Dios y dile: bautízame con tu promesa. Lléname con tu Espíritu, Señor. Eso es lo que Él quiere. Pero un testigo que habla lo que no quiere y usted metió el oído, como le decía, llega el momento que usted mismo va a decir: perdóname, brother, yo sé que tú, pero eso no es así, tú estás equivocado. Eso es lo peor que hay. Alguien con convicción en un error. Eso es peor que nada. Porque tiene una convicción, como el que dice: bueno, a mí ese pastor no me puede dar un consejo porque es un muchacho joven y mi matrimonio, yo llevo 50 años de vida, más de lo que tiene él de vida llevo yo casado. Bueno, posiblemente llevas 50 años cometiendo el mismo error. Posiblemente no. Y Jesús, para darle la misma porción a toda la iglesia, le dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. La pregunta es: ¿será esta la respuesta al enigma, al dilema que tenemos en la iglesia del siglo XXI? ¿Que unos son testigos y otros no? ¿Será esta la situación o la razón? ¿Que no han sido llenos del poder del Espíritu Santo? Mi esposo y yo platicábamos acerca de esto y hablamos acerca de un joven entre nosotros que sufre, busca, quiere ser bautizado en el Espíritu Santo y pues todavía Dios no se lo ha concedido, pero lo va a recibir porque lo está buscando. Y entonces mi esposa me decía: papi, la verdad es que él no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero da más testimonio que muchos que lo tienen, porque él nunca deja de hablarle a las almas. Predica por Facebook, predica por YouTube, le habla a la gente. Siempre que haya evangelismo en la iglesia está presente. Entonces él tiene el fruto del Espíritu Santo. Tiene el fruto. Lo que le falta es el bautismo para ser efectivo, un testigo efectivo. Entonces la iglesia necesita más poder y menos entretenimiento. ¿Alguien puede decir amén? Porque todos podemos ser llenos, pero ¿por qué? Bueno, porque es una promesa de Dios y Dios no miente. Dios no le prometió a unos sí y a unos no. Usted sabe que este año vamos a estar siendo más intencionales en lo que es las caminatas de oración, puntos de oración en la ciudad. Vamos a estar visitando nuestros policías, donde Dios nos dirija, donde el Espíritu nos dirija, a levantar puntos de oración en la ciudad. Ustedes saben quiénes son los primeros que se supone que no tengan miedo, que se supone que no estén pensando de qué voy a decir. Los que están llenos del Espíritu Santo, que están llenos del poder de Dios. Porque todos podemos ser llenos, porque repito, es una promesa del Padre, pero tienes que buscarlo. Dios no miente. Y un discípulo lleno del poder del Espíritu Santo es un discípulo que se convierte en un fiel colaborador. Esa palabra la hemos acuñado este año. Somos colaboradores. Todos somos colaboradores. Y en la misión de Dios, lo que Dios necesita no son líderes que vayan al frente. No, el que tiene que ir al frente es el Espíritu Santo. Dios necesita colaboradores que digan: aquí voy, Señor. Lo que tú digas, eso haré. La Iglesia de América no necesita más información.
más libros, más escritos, más tratados. No. La iglesia no necesita tampoco preocuparse por saber o tener la última revelación, ni la última palabra profética, ni qué es lo que ahora está de moda. No, lo que la iglesia necesita es obedecer y cumplir con la misión que ya se le ha entregado a la iglesia. Pero para eso tenemos que primero ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque así lo dijo Dios. Quédense en Jerusalén. ¿Cuántos aquí han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levante la mano. Hay un buen segmento. Jesús no vino a transmitir la información a la iglesia. Imagínese Jesús frente al endemoniado de Gadara. Cuando se le reveló, que de hecho dice el texto bíblico, que vino y se postró. ¿Por qué me atormentan? Si yo no he dicho nada. Pero el poder que había en Jesús atormentaba al demonio desde que estaba de lejos y lo vio. Pero imagínense Jesús allí, el endemoniado haciendo ahí su show. Y Jesús, bueno, el tratado de Nicea, en el libro histórico de los padres de la iglesia, dice, ¿usted se imagina a Jesús? Eusebio y José lo escribieron acerca de Jesús en el tiempo de los macabeos. ¿Usted se imagina a Jesús? La iglesia no necesita más información. Yo le predico a usted mínimo 150 mensajes al año a la misma audiencia. Hice los números. Martes, jueves, 2 domingos. Y ahora empezamos IFE los miércoles y el discipulado que también voy a estar enseñando. Así que mínimo van a ser 200. La iglesia no necesita escuchar un mensaje más. La iglesia lo que necesita es activarse en el poder del Espíritu Santo y salir allá afuera y hacer lo que se nos ha mandado a hacer. Ir y predicar el evangelio. Dígale a la gente que Cristo le ama. Jesús no vino a transmitir información a la iglesia. Él vino a demostrar su amor por ella y le enseñó la palabra. No se la transmitió, se la enseñó modelando. Dice el texto bíblico que él andaba y visitaba las ciudades predicando y enseñando el reino de Dios, sanando a los enfermos. Todos los que tenían demonio eran libertados. Y antes de irse, Jesús ungió a la iglesia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ejecutar la orden de marcha de la iglesia de ir y hacer discípulos si no es bajo el poder del Espíritu Santo. Hasta que Cristo regrese por segunda vez, usted y yo tenemos una misión: hablarle a las personas que Dios ponga a nuestro lado y decirle que Jesucristo le ama. Y la única preocupación de Jesús versus la de los discípulos era lo que encontramos en el libro de Hechos capítulo 1 verso 4. Estando juntos les mandó, no les sugirió que no se fueran de Jerusalén. Ahora pregunta, ¿a dónde empezó? ¿A dónde se derramó el Espíritu Santo? En Jerusalén. Allí empezaron ellos. Allí empezó la iglesia, en Jerusalén. No se vayan de aquí hasta que reciban poder de Dios. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Mira, cada uno de los que estamos aquí, iglesia, necesita hacer una prioridad en su vida la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo. Les confieso que me preocupa la pasividad y el conformismo de algunos cristianos que nunca llegan a ser discípulos del Señor. Cristiano es todo aquel que acepta a Jesucristo en su corazón. Discípulo es aquel que camina en pos de Él, que hace lo que Él hace, lo que Él dice
que va donde Él va. Y lo primero que necesita la iglesia para cumplir la misión son discípulos llenos del poder del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos un deseo ferviente de obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, obediencia quiere el Señor. Lo segundo que quiero, antes que se duerman, es que hablar la venida del Espíritu Santo y la gran comisión. Es imposible obedecer a Dios, hacer la gran comisión, sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, que hemos estado hablando. En el libro siempre de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que ya usted sabe, era una fiesta, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Escuche bien esto. El texto bíblico dice que Jesús se presentó a más de 500 personas con pruebas indubitables. O sea, que los 500 pudieron ver las marcas en sus manos, en sus pies, pudieron reconocerlo, pudieron verlo, posiblemente lo tocaron, lo escucharon. Pero en el aposento más alto quedaron solamente como 120. Quiere decir que 380 de ellos fueron testigos de todas esas cosas, pero no se fueron a Jerusalén a esperar la promesa del Padre. Y los que quedaron allí, que eran como 120, ni uno quedó sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ni uno. Lea el texto. Ni uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Sabe lo que significó esto para la iglesia? Significó una nueva bendición de parte de Dios para aquellos que estaban comprometidos en vivir para Él. Cuando una persona se compromete en vivir para Dios, entonces todas las bendiciones de Dios le alcanzan. Pero tiene que estar comprometido en vivir para Dios. Siempre que los israelitas se reunían para celebrar la Pascua, escuche bien esto, el marco histórico, siempre que se reunían para celebrar la Pascua, ellos se reunían y leían los profetas, leían la ley, leían los salmos. Y había un salmo que siempre era leído para la fiesta de Pentecostés, y era el Salmo 67. Y en el Salmo 67, los primeros versículos dicen: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Usted está escuchando el marco profético de ese salmo? Bendícenos para que las naciones oigan y sean salvas. Este es el evangelio del Antiguo Testamento. Y los judíos lo citaban y lo recitaban siempre que ellos se reunían a celebrar la fiesta de Pentecostés. Quiere decir que con el derramamiento del poder del Espíritu Santo se estaba cumpliendo la profecía del Salmo 67, porque Dios estaba bendiciendo a su pueblo para hacer de bendición a todas las naciones, que era la promesa que Dios había hecho y el pacto que había hecho con Abraham, su siervo, en el libro de Génesis capítulo 12. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué casualidad, hermanos. Entonces, para los judíos, aquel derramamiento
aquellos que estaban esperando la promesa, tenía una connotación de un cumplimiento profético, pero Jesús le está volteando la tortilla y les dice: esa es la promesa de mi Padre. Desde que ustedes en el Salmo 67 clamaban y declaraban estas palabras, ya el Padre había prometido desde antes de la eternidad, desde antes del principio, desde antes de los tiempos y aún de la fundación del mundo, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Capítulo 2 del libro de Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas iban a tener visiones, y los ancianos iban a soñar sueños. Ahora ustedes están viendo y son ahora los que reciben la promesa que el Padre había hecho, por la cual ustedes estaban pidiendo. ¿Qué quiere decir esto, pueblo de Israel? Ya yo cumplí mi parte, ahora ustedes cumplan la suya. Vayan y sean testigos. Esa palabra testigo, su etimología griega significa mártir, es decir, predica a Cristo hasta que te maten, como hicieron con Esteban. Por eso es que se necesita poder, para tú poder pararte frente a alguien y decirle: ¿sabes qué? Jesucristo te ama. Por eso es que cuando oímos las palabras de un David Wilkerson frente a un Nicky Cruz, que le decía: yo tengo miedo, yo sé que tú me puedes matar y me puedes picar en 100 cantitos, pero cada pedazo de mí te va a decir: Nicky, Jesucristo te ama. Eso suena bonito, pero no sale de unos labios de nadie que no esté primero lleno del Espíritu Santo, hermano. Eso no es romanticismo, eso no es sentimentalismo, eso es autoridad de Dios, que viene cuando una persona es llena del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia es sal y luz en esta tierra. Quiere decir que Jesús dejó aquí lo que el mundo necesita: sal y luz. Una preserva y otra da vida. Fíjense lo que dice Hechos 2, 9 al 11. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Quiere decir que las lenguas fueron lenguas humanas. Mire, no solamente era el milagro del bautismo del Espíritu Santo. Lo que yo veo aquí es que Dios, cuando la iglesia obedece su misión, Dios abre el oído de los que tienen que escuchar. Porque usted sabe lo que es 120 personas hablando 15 o 18, no los conté, no recuerdo el dato ahora. 15, 18 diferentes lenguajes. 120, más de los que estamos aquí ahora. Hablando, y una multitud de gente, que mira si eran muchos, que se le convirtieron 5,000 a Pedro, y no eran todos. Y todos los oíamos que hablaban las maravillas del Señor. O sea, no era un ruido, no era un alboroto. Yo escuché que en mi propio idioma me decía y me predicaba acerca de Jesucristo. No sé lo que hablaron, pero la Biblia lo describe como las maravillas de Dios. Quiere decir que no hay nada más importante que la gente allá afuera necesite escuchar, sino el mensaje que la iglesia tiene. Usted se le ha dado las buenas nuevas de salvación, pero las buenas noticias son buenas únicamente si llegan a tiempo. Porque si no, se muere la gente y se va al infierno. Entonces, ¿qué necesita Jesús? Obediencia, que colaboremos, que anunciemos las maravillas de Dios.
Esto fue lo que sucedió cuando Pedro también, impulsado por el Espíritu Santo, se pone en pie y alza su voz citando allá las palabras del profeta Joel. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, quiere decir, proclamarán mis maravillas, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Verso 20: el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquí es donde Jesús, que derramó el Espíritu, levanta a Pedro, el hombre que lo negó 3 veces, a dar testimonio de él. Y Pedro les sacude la caspa teológica a los judíos, porque Pedro se atreve a proferir unas palabras que eran como una blasfemia para los judíos, cuando dice: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y los judíos allá, ¡ah! Blasfemia. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, para los judíos, pensaban ellos. Pero fíjese que Pedro no dice ya, la salvación viene de los judíos, para los judíos. No. Ahora Pedro está diciendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 15. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Iglesia, casa de bendición, hoy yo he venido a recordarle que necesitamos ponernos de pie como Pedro y alzar nuestra voz y anunciar a todos los pueblos que Cristo sigue siendo el Señor de toda la tierra, y que todo aquel que cree, ¿cómo lo vamos a lograr si no hablamos, si no predicamos, si no salimos, si no estamos llenos del Espíritu Santo? La iglesia no puede dejar a un lado lo que Cristo estableció como un requisito. Ser fieles testigos no es una autoimposición, ni un ideal, ni un deseo, ni un siento o no siento. ¿Tienes miedo de predicar? Llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres ver señales? Llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres ver prodigios, maravillas, sanidades, endemoniados ser libertados? Llénate del poder del Espíritu Santo. Esa es la manera de Dios, iglesia. La iglesia nació, vive y siempre vivirá sustentada por el poder del Espíritu Santo. Si no, no podemos vencer. Y para cada etapa, circunstancia y problema que la iglesia enfrente, el Espíritu Santo siempre proveerá sabiduría y poder para vencer. Yo ahora entiendo que yo creo que una de las mejores cosas que me ha sucedido a mí fue vivir el 2024. Es una de las mejores cosas que me ha podido suceder. No lo quiero volver a vivir. Esa es la paradoja. Es paradójico, porque el resultado es bueno, pero la medicina fue mala. Pero para cada situación, circunstancia, siempre el Espíritu Santo va a dar la sabiduría y el poder para vencer. Tristemente, y a pesar de todo esto, la iglesia de Hechos capítulo 1, después de todo lo que yo le he hablado, se acomodó y se estancó en Jerusalén. Existe una tendencia, y yo le llamo el síndrome de Babel, a juntarnos. Dentro del marco del estudio de las misiones se llama una fuerza centrípeta hacia adentro.
Metamos gente, mete silla. Pero existe una fuerza que es la fuerza bíblica centrífuga hacia afuera. Ambas son necesarias. Pero ¿qué sucede? La tendencia a conformarnos con las bendiciones del Señor y se nos olvida que también son para otros. Porque cuando la iglesia se conforma, la iglesia se deforma. Nos deformamos. Le llamo el síndrome de Babel porque usted sabe, Nimrod, ¿no? Hagamos una torre y quedémonos todos aquí. La orden de Dios era multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgar la tierra, o sea, váyanse y llenen la tierra de gente. No, vamos a quedarnos aquí, en Babel. Y esto le sucedió a la iglesia del primer siglo. Mira qué curioso. Y no fue sino hasta la muerte de Esteban, ahorita en la mañana, usted tiene que ver los dos mensajes hoy, el de la mañana y este, que empieza la diáspora o empieza la persecución contra la iglesia, porque Hechos 1:8 se cumple en Hechos 8:1. Vino persecución sobre la iglesia y entonces se desata, los cristianos empiezan a correr y según iba corriendo la iglesia, iba corriendo el mensaje del evangelio con la iglesia. Y fue la única manera como Jesús hizo que la iglesia despertara. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos despiertos? ¿O necesitaremos que el Señor nos despierte? Porque cuando Jesús se durmió en la barca, eso fue un escándalo. Se durmió, hombre, qué pantalones. Dormido, usted no ve la tormenta que tiene. Levántate que perecemos. Y cuando la iglesia se despierta, ¿quién la levanta? Cuando se duerme, ¿quién la despierta? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el único que despierta una iglesia. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Uno tuvo que pagar el precio. Primero Jesús y después Esteban. Porque la iglesia responde a crisis. Lo último para terminar. Vemos ahora a la iglesia cumpliendo su misión. Primero recibe poder, después se estanca, viene la persecución y entonces viene el cumplimiento de la visión, de la misión. 8:1 dice, de Hechos, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Capítulo 1 del libro de los Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, donde se quedaron estancados, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que lo vemos del capítulo 13 en adelante. La iglesia de Antioquía, el proyecto Antioquía, los viajes misioneros de Pablo y todo lo que se logró hacer. Que Pablo llenó todo el mundo presente de aquel tiempo con el evangelio de Jesucristo. Mire, escuche bien esto. Si la iglesia falla en obedecer, Dios podrá cambiar los métodos, pero no puede cambiar su misión. Cuando usted envía unos soldados y fracasan en una misión, tú puedes cambiar a los soldados, pero la misión tiene que llevarse a cabo. Usted es soldado de Jesús. Y la Biblia nos llama a nosotros a no enredarnos en los negocios de la vida. Porque un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida, sino que obedece y honra a aquel que lo ha tomado por soldado. La pregunta es, ¿eres tú un soldado de primera o eres un soldado de reemplazo? ¿Eres de los de Hechos 1:8 o de los de 8:1?
Los métodos pueden cambiar, pero la misión es la misma. Todo comenzó en Jerusalén, pero no va a terminar allí. Jesús dijo, hasta lo último de la tierra. Y eso es una orden de Dios. Así lo diseñó Dios. Y lo primero que vemos es la iglesia cumpliendo la misión ahora en Samaria. Los samaritanos, les voy a llamar para no entrar en cuestiones ni explicaciones, primos lejanos de los judíos, que no se llevaban. O sea que en todas las familias hay problemas, ¿no? Y en el capítulo 8, verso 5 del libro de Hechos, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Felipe? Predicaba a Cristo. ¿Será que Felipe era lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. Hechos capítulo 6. Así nos va a llamar el Señor a nosotros un día. Y más vale que respondamos. Allá en Media tienen unos ahí que se supone que les recuerden a la gente que apaguen los teléfonos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjate que Felipe no descendió a ver si podía encontrar hombres de negocio y a ver si podíamos hacer algún tipo de alianza con los políticos de la ciudad. No. Él descendió a predicar a Cristo. ¿Cómo? No sé, el texto no lo dice. Pero estaba predicando a Cristo de tal manera que vivo un avivamiento sobre Samaria. Y se convertía la gente en Samaria. ¿Usted sabe que la iglesia posee las llaves del reino? Usted sabe que no es Pedro el Papa, que eso es para la iglesia. Mateo 16:9 vemos que Cristo le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos, hermano? Que Pedro era el primer papa de la iglesia católica. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Uno de los versículos más atropellados entre los cristianos intercesores. Ya estamos en el cielo, ya sé. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabras textuales de Jesucristo. Pero le está diciendo, a ti Pedro te daré las llaves del reino. Porque ¿quién fue el que se levantó en el capítulo 2 del libro de Hechos a predicar el evangelio de Jesucristo y a abrir la puerta y las ventanas del reino de Dios con un mensaje que se convirtieron 5,000 y en el segundo 3,000, 8,000 en 2 mensajes? La llave del reino de los cielos es el bendito evangelio que ha sido depositado en ti y en mí, que la Biblia dice que somos vasos de barro y cargamos un tesoro y andamos escondiéndolo. Y en el capítulo 2 vimos a Pedro utilizar las llaves que Dios le da. Y cuando usted ve ahí en el capítulo 2, ¿quiénes son los que entran al reino? Los judíos. Pero en el capítulo 8 vemos nuevamente a Pedro predicando el evangelio, usando la segunda llave, para llamarlo de alguna manera, que le abre entonces la puerta a los samaritanos. Entonces entran los samaritanos. Pero rompe la cabeza. Porque hay un detalle aquí en el capítulo 8, verso 14, que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, hay avivamiento en Samaria. Enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué clase de combinación, compadre? A 2 sanguíneos, uno melancólico y el otro colérico. Y dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido, diga conmigo, descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por
Por eso es que creemos en la imposición de manos. Por eso es que le decimos a usted, venga aquí al altar, porque yo no puedo ir por cada silla imponiendo manos. Es importante que la iglesia entienda que nuestra misión requiere estar llenos del Espíritu Santo, hermano. Olvídese de los peces de colores. El evangelio es poder de Dios. 1:16 al 17 del libro de Romanos. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder dinamita. Esto es autoridad de Dios. Y muchos son buenísimos transmitiendo información. Pero información sin impartición del Espíritu no produce transformación. Se necesitan las dos cosas. Porque ninguno que desee trabajar en el reino de Dios puede conformarse solo con ser salvo. Debe de anhelar la promesa del Padre. ¿Sabía usted que en todas las denominaciones cristianas del mundo, como les dije antes, los pentecostales son los que tienen el índice más bajito de desertores, de misioneros que van al campo y regresan? ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. Pero también vemos el cumplimiento de la misión, ya no en Samaria solamente, sino entre los gentiles. Hechos 10, 44, 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los fiscales que habían ido con Pedro, ¿no? Los religiosos, los que dicen, eso no es de Dios, eso es de... Estaban allí y dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Ya le voy a explicar. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire, lo maravilloso de este acontecimiento entre los gentiles descansa en el hecho de que hasta ese momento, hasta el momento de la conversión de Cornelio, donde están allí los religiosos que están con Pedro. ¿Se acuerda que Pedro tenía un problema de carácter? ¿Se acuerdan? Que tuvo que Pablo reprenderlo duramente en frente de los demás y decirle, no seas hipócrita, porque tú acá como judío dice que no se coma cerdo y después va y te jalta de puerco con ellos a puerta cerrada. Hay un problema de carácter. Pero hasta ese momento, escuche bien, hasta ese momento la iglesia del capítulo 1, verso 8, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, hasta el capítulo 10, la iglesia era entre la comunidad judía una secta más. Están los saduceos, están los jebuseos, están los fariseos, están los escribas y están los del camino. ¿Y ahora qué van a decir? Que el evangelio ya no está solamente siendo predicado entre judíos, sino ahora entre gentiles. Por eso dice el texto que se quedaron atónitos. Sobre los gentiles también es derramado el Espíritu Santo. Entonces, más poderosa todavía fue la respuesta de los líderes de la iglesia en Jerusalén. A mí me encanta esto, hermano. Porque en el capítulo 11, verso 18, parece que le mandaron mensajería a la iglesia allá. Y en el capítulo 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron. Coma, y glorificaron a Dios. Yo me meto, o sea, que los gentiles, ¿sabías tú? Los gentiles allá en casa de un tal Cornelio, sí lo conozco, un hombre piadoso. ¿Qué pasó? Pedro se fue para allá. Pedro, ¿y quién mandó a Pedro para allá? Pues ustedes mismos. Ah, verdad, no me acuerdo. ¿Y qué pasó? Eran gentiles.
Y recibieron el Espíritu Santo y hablaron lengua y se quedaron callados, como qué clase metí de pata. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ay, 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 ay. ¿Y qué significa esto, hermano? Que el único que puede traer las almas a arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios. No es usted, no soy yo, es el Espíritu de Dios. Iglesia, si nosotros callamos, la gente se seguirá perdiendo. Pero si hablamos las maravillas del Señor, entonces el reino de Dios ha llegado a ellos. Por eso decía, las buenas noticias son buenas siempre y cuando lleguen a tiempo. Y esta era la tercera llave del reino de Dios, los gentiles. Y esto impactó inmediatamente a Antioquía. Y Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Y allí había sucedido algo, y era que muchos griegos habían creído en Cristo. Griegos, es decir, gentiles. El evangelio empezó a regarse. Y nuevamente Dios sigue haciendo lo que estaba haciendo. Y enseguida la iglesia de Jerusalén reconoce la necesidad de colaborar en la expansión de la obra. ¿Y qué hacen cuando saben que ya no es en Samaria solamente? Ahora en Antioquía hay un revolú allí. ¿Y qué hace la iglesia, los líderes de la iglesia? En el en el libro de los Hechos, tengo la cita mal aquí, versículo 22, del capítulo 11. Déjame corroborarla. Capítulo 11, verso 22. Correcto. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es que me encanta, hermano. Léase el libro de los Hechos, hermano. Allá va Bernabé a Antioquía y se queda, wow, qué avivamiento, poder de Dios, predicaciones, bautismo del Espíritu Santo, wow, hablando a la gente en lengua. ¿Y qué hace? Espérate, déjame ir a buscar a Pablo. Por eso es que nosotros enviamos misioneros, hermano. Porque donde quiera que haya un mover de Dios, allí tiene que estar la iglesia. Donde quiera que haya un mover de Dios. Mira, este movimiento migratorio de gente dejando a un lado la política y las leyes simplemente sociales. En ese movimiento de gente, allí hay un muchacho de 30 años apenas que se llama Otoniel Mendoza. Y ese muchacho está en la frontera de Tijuana, exponiendo su vida todos los días contra el cártel mexicano. Y esa gente que no pueden pasar, que no tienen casa, que no tienen comida. Allí está Otoniel con su tumbadito. Dios te bendiga. Déjame decirte que Cristo te ama, haciendo lo que ninguno de nosotros estamos haciendo. Allí está Él. Dígame si hay o no hay mover de Dios en medio de toda crisis. Allí está Dios. A mí una vez alguien me dijo de alguien aquí en la iglesia, muchacho, aquí hay uno que no soporta a Otto. Yo se lo dije, no sé quién es Otto. De Otto, aquí me dijeron que hay uno que no te soporta. Se echó a reír. Pastor, usted lo conoce, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. La iglesia es un organismo y no es una empresa. Siempre estamos en movimiento, siempre estamos atentos al mover del Espíritu Santo. Y fue tan poderoso lo que Dios hizo en Antioquía que Bernabé optó por irse a Tarso a buscar a Pablo. Se fue a buscar a Pablo y se lo trajo para Antioquía otra vez. ¿Por qué? Porque ¿quiénes se estaban convirtiendo allí? Los griegos.
gente de letra, pensadores grandes, gente estudiada, diputados, abogados. ¿Y qué hago? Búscate a Pablo. Si ese hombre es fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, estudiado a los pies de Gamaliel, nadie va a saber. Y allá va Pablo. ¿Viste la importancia? De que todos, en la manera que seamos educados, preparados, sirvamos en el reino de Dios. ¿Se acuerdan los mensajes de Pablo? Al Dios no conocido, porque ustedes son bien religiosos. Yo vengo a hablarle de ese, del que no tiene nombre. Y Pablo predica y se convierte hasta el gato y el perro también. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios, amado. Y una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, no hay diablo que la detenga. Se levante lo que se levante, en el nombre de Jesús la iglesia sigue en marcha. Aun cuando nuestros misioneros están siendo literalmente masacrados, los matan, los asesinan, acaban con su cuerpo, pero no con la palabra. Por eso decimos que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Mientras más oprimen la iglesia, más se multiplica el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Aleluya. Y curiosamente, allí en Antioquía, cuando ven el mover de Dios, la obra misionera, dicen: ¿y qué está pasando? Ese grupo. ¿Pero qué grupo? Esos son los cristianos. Cristianos, sí, porque vienen de aquel, del Cristo. Y el verso 26 del capítulo 11, léalo y corrobore, del libro de los Hechos, dice que por primera vez se le llama a los discípulos cristianos. ¿Por qué? Hay que saber por qué, hermano. Capítulo 8, verso 1, había llegado una gran persecución. Y de la iglesia muchos estaban entregando su vida. Se habla de Esteban, pero otros morían. Y en esa persecución, en ese ataque de Satanás, porque el diablo nos tiene que... En esa persecución iba la semilla. Fue aquí, un poquito allá, 10 aquí, 12 allá, 20 acá, 100 allí, 1000 allá, y llegan a Antioquía. Y cuando llega a oído de ellos la revolución, porque Antioquía vino a ser ahora, amado, el epicentro misionero de los viajes de Pablo, capítulo 13 del libro de Hechos. Léalo, porque no tengo tiempo, se me acabó el tiempo. Allí dicen: no, es que estos son como Cristo, porque predican hasta morir. Por eso es que realmente le dicen cristianos. ¿Por qué? Porque aquel Cristo, si se hubiera callado la bocota, no lo hubieran crucificado. Pero habló, aún todavía en la cruz seguía salvando. Y estos son iguales, son cristianos como Él. Aleluya. Por eso es que hay que dejar a un lado la diferencia, amado, y ponernos a obedecer el plan de Dios, poner en marcha el plan, la misión de Dios para Casa de Bendición en el 2025. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de Casa de Bendición. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Si como iglesia no nos enfocamos en cumplir la misión de Dios, aparecerá otra necesidad y otra y otra y otra, y va a llenar nuestras agendas y nuestro espacio. Cualquier actividad de la iglesia del siglo XXI es respaldada por el evangelismo. ¿Por qué? Porque para eso no tenemos tiempo. Hay otras cosas más importantes que llenan nuestras agendas.
Voy a decir las palabras de un hombre que se llamó Charles Spurgeon. No se enoje conmigo, no lo dije yo. Yo estoy citándolas. Dijo, todo cristiano es un misionero o es un impostor. Pablo nos trajo un excelente ejemplo, mejor trazado y con más elocuencia. Vea el capítulo, vea el culto de las 9:30. Concluyo con esto. El libro de los Hechos, oye, prediqué largo, ¿y yo hace tiempo no predicaba o qué? El libro de los Hechos todavía, ¿cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos? Busque su Biblia. 28. Amén. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? ¿Cómo termina? Esto no estaba en mi agenda, pero yo creo que es de Dios. Con nosotros. Nosotros somos los libros hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sabes que en este tiempo que acabamos de leer, Pablo escribe desde la cárcel? Efesios, escribe Colosenses, las cartas paulinas, escribe Filemón, escribe Filipenses, y le está escribiendo a la iglesia sin impedimento. Usted sabe que el libro de los Hechos no se ha terminado. Usted y yo como iglesia seguimos escribiendo. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.